interrumpimos la transmisión del Foro Patrimonio Natural y Genético, Patentes con Registro Internacional, evento organizado por la Comisión Agraria, para regresar con la transmisión de la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que fue suspendida por unos momentos, como lo señalábamos, debido a la despedida de la compañía Roma II, compañía de bomberos voluntarios del Perú. Pues estaban siendo trasladados a la Catedral de Lima los 3 cuerpos de los bomberos fallecidos en el incendio del Agustino. Y precisamente sobre ese tema, la ministra de Salud, Patricia García Funegra, pues ha realizado una exposición ante los miembros de la Comisión de Fiscalización sobre el particular, y también otro de los puntos a tratar es el tema de los posibles actos de corrupción que estaría implicado el ex asesor presidencial Carlos Moreno. Veamos. Señor presidente, haciendo eco a esto, creo que esto no debe volver a pasar. O sea, se han perdido 3 vidas humanas. La corrupción también está permitiendo que gente no acceda a medicamentos, que no acceda a servicios. Y esa es una de las razones por las cuales estoy acá y una de las razones por las cuales estoy manteniéndome a pesar de todas las cosas que van pasando dentro del sector salud, porque esto tiene que cambiar y no puede seguir así. Con respecto a y esa fue justamente mi declaración, y lo dije en primera instancia. Si bien es cierto, las investigaciones tienen que darse y esperamos que los resultados sean claros y las cosas nos digan qué fue lo que pasó y que no se vuelva a repetir, creo que tuvimos la suerte de haber tomado acciones, y yo creo que el buen pensar de haber tomado acciones de proteger la documentación, porque hemos estado haciendo una serie de procesos para investigar no solamente una, sino muchas cosas que hemos visto que durante este periodo se han dado y que no deberían haber pasado. Una de las cosas que nosotros hicimos a raíz de la emergencia, en la que teníamos que comprar medicamentos por el desabastecimiento que hay en los hospitales, es claramente dimos la orden de que se transparentaran todos los procesos de compra. Incluso había esta lógica, decían que para muchos de los medicamentos solamente había un proveedor. Y yo, siendo médico y habiendo trabajado en proyectos de investigación, comprando a través de la universidad, yo tengo clarísimo que no es un solo proveedor, si hay muchos proveedores. Y una de las cosas claras que hicimos es pusimos inclusive en nuestra página web hasta este proceso abierto, y es impresionante, pero hemos conseguido en estas compras que estamos haciendo precios inclusive más baratos que los que se han tomado por las licitaciones corporativas. Ahora, esto ha pasado en estas últimas semanas, y coincidentemente también han habido algunas amenazas y situaciones para gente que está trabajando dentro del Cenares, y por eso es que hemos involucrado también a la Procuraduría para que haga las investigaciones correspondientes. Eso es en el tema. Entonces, cuando hablamos de la punta del iceberg, hay muchos aspectos y yo creo que la corrupción es mucho más grande de la que estamos viendo en este momento. Hay muchos aspectos relacionados, o sea, compra de medicamentos. El otro gran tema, el CIS que hemos visto. Y por eso la necesidad de reorganizar el CIS. O cosas como ya había dicho yo antes, en el CIS hay filtraciones. Y es lo que estamos viendo, gente que no debería estar siendo atendida, y estamos viendo en este momento, investigando de qué forma esto está pasando, cuando claramente las personas que entran en el CIS deberían entrar después de una evaluación que tiene que ver con el CISBO. Y todo eso se está viendo. Han habido compras que han estado sobrevaloradas, también eso se está viendo. Programas como el programa Más Salud que ha mencionado el congresista Segundo Tapia, también se están viendo, y así yo podría ir listando. Pero si ustedes salen a las calles y se dan cuenta, por ejemplo, que alrededor de los hospitales hay miles de farmacias cuando dentro de los hospitales no hay farmacias, esa es otra cuestión que tiene que ver con corrupción y hay que investigarla. O cosas como las tercerizaciones de servicios auxiliares dentro de los establecimientos cuando los equipos están malogrando, que en este momento los hemos documentado en todos los hospitales de Lima mediante equipos rápidos que hemos enviado, y estamos llevando a solucionar y comenzar a arreglar estos equipos para que esto no suceda. Yo creo que hay mucho. Se va a tener que ir investigando, no va a ser tan fácil. Yo recuerdo que cuando yo era todavía hace muchos años y era estudiante, encontré que muchos médicos se les ofrecía dinero porque mandaran para sacar rayos X y pruebas, no dentro del hospital, sino afuera. Y hablé con uno de los directores de un establecimiento.
Me dijeron, sí, vamos a hacer cosas. Y esto no viene solamente de ahora. Estoy hablando de muchos años atrás. Yo creo que ahora se está destapando y eso hay que trabajarlo. Y todas estas cosas que están sucediendo, una, otra, los incendios, tienen que ser investigados. Y en eso estoy yo absolutamente convencida y me ratifico en el tema este de que realmente se me parte el alma de ver que ha habido tantos fondos y no se han usado como debían usarse. Colega Mauricio Mulder, para que continúe. Yo lo que quería es que la ministra nos dé un poquito más de detalles del sistema de corrupción. Porque cuando leemos la transcripción de los famosos audios, se establecen frases que a mí me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, el CIS paga muy bien. ¿Cómo es que esto se determina? ¿Quién es el que fija ese tipo de pagos, los montos que se establecen? ¿Cuántos contratos tiene el CIS con instituciones privadas? ¿Y cuántos contratos tiene el MINSA con instituciones privadas? ¿Cuánto se paga al año del MINSA a instituciones privadas? El presidente de Salud señaló hace algunos días en la Comisión de Trabajo una cifra que superaba más de 1.000 millones de soles que ESalud le paga a instituciones privadas por terciarizaciones. Si nos puede dar la ministra los datos de cuánto es lo que los hospitales del MINSA pagan a instituciones privadas, por lo menos para saber la envergadura de lo que significa el trasiego del dinero. No es que nosotros estemos diciendo de que ese sistema hay que cortarlo, cerrarlo, etcétera, sino lo que hay que hacer es transparentarlo y volverlo un sistema honrado, no un sistema en el que medren personas que puedan decir todo lo que están diciendo y que obviamente pues no son las únicas. El señor Moreno no ha hablado inventando estas cosas. Es obvio de que él está insertado en un sistema de corrupción mucho más amplio, compartido por funcionarios del CIS. Si él dice, yo manejo el CIS y el CIS paga bien y yo, no te preocupes, yo pongo las cifras, quiere decir que esta persona sabía quiénes son las personas que toman decisiones en el CIS y es una red, Entonces, yo lo que quisiera, presidente, por su intermedio, es que la ministra nos abunde un poco más en el sistema de corrupción que hay que destrabar, que hay que romper, que hay que quebrar. O sea, ¿por dónde atacamos? Porque si vamos a una visión simplista del sistema de salud, ¿cuál es? Los hospitales tienen carencias. Muy bien. Ley de presupuesto, discusiones, ¿va? Más presupuesto. Tenga usted más presupuesto. Y se supone que con el presupuesto y hay sistemas internos en cada hospital y en la propia estructura del Ministerio de Salud que determina, bueno, esta es la prioridad de tal compra, se va a hacer de esta manera, etcétera. Y al final creemos que todo se está distribuyendo. Mentira. Devuelven la plata, no tienen cómo comprar y después se medra con este tipo de sistema. Entonces, explíquenos, por favor, cómo es el sistema de corrupción al que usted alude y qué envergadura en términos monetarios tiene. Para que responda la señora ministra. Sí, con respecto al CIS. El CIS ha tenido total discrecionalidad para desarrollar sus contratos y sus tarifarios, solamente trabajándolos con cada una de las unidades ejecutoras. Entonces, y eso no rendía cuentas absolutamente ni al ministerio ni a nadie. Esas cosas las podía hacer simplemente con resoluciones jefaturales. No existía ningún tarifario ni estandarización y el CIS tampoco tenía ningún comité directivo que pudiera después estar viendo qué es lo que hacía. Entonces, en todo ese tema de qué es lo que no ha funcionado o qué problemas han habido en el CIS, es uno de esos, la total discrecionalidad para el desarrollo de convenios, para el desarrollo de tarifarios de manera individual, sin tener ninguna supervigilancia para sus acciones. Creo que ahí está uno de los meollos de los grandes problemas. Con respecto al número de contratos que se tienen, esa información se la vamos a poder dar porque es parte de la investigación. Tenemos esta comisión interventora, nos estamos reuniendo los viernes a las 4:30 justamente y estamos viendo puntualmente todos estos aspectos. Hay normas que se han dado para el manejo del CIS
que no incluían, por ejemplo, un seguimiento para cada una de estas cosas. Incluso en el pago, porque se tenían dos formas de pago por el SIS, uno que era capitado y el otro en el cual después de darse los servicios se devolvía el dinero, tampoco queda muy claro la discrecionalidad de a quién se le paga completo o a quién parcialmente, lo que probablemente también tiene dentro de sí algunos problemas que han condicionado estas distorsiones. El otro gran tema, creo yo, es la tercerización sin reglas claras. El trabajo con los privados no tiene por qué ser malo, pero sin embargo el no haber definido reglas para tercerización ni transparentar estas tercerizaciones también son otro problema. Y el otro grave problema, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, donde deberíamos atacar la corrupción, es en las compras del Estado. Tienen que ser transparentes, tienen que ser efectivas, eficientes, a tiempo, y esa es otra gran área que claramente va a tener que ser atacada en estos temas de corrupción. Sí, adelante, señor Mulder. Me sorprende tremendamente lo que nos está contando la ministra, que el SIS sea prácticamente una especie de isla del Estado peruano en donde existan esas discrecionalidades. Y lo mismo en el tema de las compras a nivel ya del ministerio, en donde tiene que haber mecanismos de transparencia. La pregunta es, ¿se incluirá en el paquete de medidas de las cuales se ha reclamado facultades los dispositivos legales que pongan coto a este esquema? Es decir, estaremos frente, espero que así sea, a la elaboración de cuadros de, le llaman de ROP, ¿no? O sea, de estructuras de funcionamiento de instituciones como el SIS en las que se le ponga todos los parámetros y los controles que corresponde a efectos de evitar esas discrecionalidades. Para que responda, señora ministra. Eso es parte de la función que tiene en este momento la Comisión Interventora, ver cuáles son, además de ver cuáles han sido los problemas, evaluar todas las normas y hacer las recomendaciones de las normas que tienen que cambiar. Y esperamos poder tener a tiempo esto, ojalá para que entre dentro del paquete de facultades, como parte de la simplificación del Estado, de la transparencia y anticorrupción. En ese rubro que entrarían. Agradecemos la participación del colega Mauricio Mulder. Tiene la palabra el colega Bienvenido Ramírez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestra ministra de Salud. Son preguntas puntuales que voy a hacer, no vamos a redundar en lo mayor. Quisiera saber, señora ministra, la primera pregunta. La póliza del seguro de medicamentos, ¿usted la tiene en estos momentos? Quiero que me responda, por favor. Para que responda, señora ministra. No fue pedida en el oficio, no la tengo en este momento, pero se la puedo alcanzar. Correcto, gracias. Segunda Congresista Bienvenido Ramírez, por favor, por medio de la mesa. Adelante. Disculpe, presidente, por su intermedio. Señora ministra, ¿por qué estaban guardados los medicamentos en un depósito, en estos depósitos, cuando es de pleno conocimiento a nivel nacional que estamos en crisis, cuando en hospitales de acá de Lima y a nivel regional hay tanta necesidad de medicamentos? Creo que estar guardando en esos depósitos estos medicamentos no sería un sistema, una forma de darle una muerte lenta a nuestros peruanos que están enfermos hoy, que necesitan esos medicamentos. Para que responda, señora ministra. Dentro de este almacén teníamos diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos antituberculosos, antirretrovirales, anticonceptivos, todos estos van siendo distribuidos de manera programática. O sea, a medida que se van necesitando, se van distribuyendo, porque a nivel del país no existen los almacenes o los mecanismos para guardar tanto, y se van distribuyendo a medida que se van usando. Los otros medicamentos, y eso ha sido una ventaja, los medicamentos que hemos estado comprando se han estado repartiendo prácticamente casi al día. Solamente hubieron 2 hospitales que no pudieron, a los cuales no pudieron terminar de repartirse, por eso el equipo estaba todavía ahí trabajando. Adicionalmente a eso, existe una ley de emergencia por la cual se tienen que tener stocks de medicamentos para casos de emergencia, y habían algunos que correspondían justamente a la dirección
de emergencias y desastres que estaban puestos allí. Y los otros medicamentos que se encontraban eran multivitamínicos. Multivitamínicos que también tienen un esquema de distribución que se van haciendo según un cronograma. Para eso existen los almacenes. Por su intermedio, Para que presidente. continúe, congresista Bienvenido Ramírez. Por su intermedio, presidente. Me parece una apreciación. Esto es un sistema, es una negligencia médica, pienso yo. Tengo conocimiento, señora ministra, que se ha realizado una auditoría en estos almacenes. Me gustaría saber qué irregularidades usted ha encontrado hasta el momento de esa auditoría y qué acciones ha tomado de esta auditoría, de lo que pudo haber encontrado algunas irregularidades de esta auditoría de estos almacenes. Y solicitamos, por favor, por su intermedio, presidente, una copia de esta auditoría. Para que responda, señora ministra. Justamente yo mencioné que habíamos pedido una evaluación de la Oficina de Control Interno y además un inventario. Entre las irregularidades que encontramos es que habían algunos medicamentos y algunos insumos que estaban vencidos, que estaban de baja, que corresponden a la gestión anterior y se solicitó justamente que fueran removidos. También lo que se encontraron es que habían algunos medicamentos que tenían que ser distribuidos y las acciones que se tomaron fue justamente pedir al almacén y pedir al IGES que comenzara la distribución de algunos de estos insumos que requerían ser distribuidos. También habían algunos productos y dispositivos farmacéuticos que se denominan en custodia porque algunas de las direcciones regionales locales no tienen dónde guardarlos. Entonces los van guardando y los van sacando de ahí. Entonces se informaron a estas que los medicamentos estaban ahí para que vayan haciendo la distribución correspondiente. Y sí le vamos a hacer llegar justamente estos informes y las acciones que se tomaron, que están documentadas. Para que continúe, Gracias. colega Bienvenido Ramírez. Por su intermedio, presidente, solicito a usted que se invite en forma urgente al representante legal de la empresa aseguradora de estos medicamentos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, congresista Bienvenido Ramírez. Tiene la palabra el congresista Víctor Aldrich. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra. La primera interrogante. Los productos médicos y el material y los insumos que estaban almacenados en el Agustino, ¿para tratamiento de qué enfermedades son utilizados? Como lo dije, había medicamentos antituberculosos, habían medicamentos antirretrovirales, habían insumos anticonceptivos, habían algunos otros medicamentos que tienen que se usan en caso de emergencia, habían algunos antibióticos, habían algunos analgésicos, algunos insumos que son los que se tienen que tener como una suerte de almacén en los casos de emergencia además. Y también habían algunos de los que habíamos comprado en emergencias, como había dicho, que no se habían llegado a distribuir aún, incluyendo gasas, guantes y algunas cosas así. Una interrupción, colega Aldrich. Cuando usted dice algunos, ¿a qué se refiere con algunos? ¿No hay una precisión por el momento? Todos están en la lista, pero todos están en el inventario que les he dado. Está detallado uno por uno los tipos de medicamentos, pero digo algunos porque no son todos los medicamentos del mundo, a eso me refería. No, obviamente se entiende pues que todos los medicamentos del mundo no van a caber en un almacén. Disculpe, señor ministro. Congresista Víctor Aldrich, continúe, por favor. Gracias. El monto aproximado en soles de la pérdida en este incendio. En este momento no tenemos ese cálculo porque no hemos entrado al almacén aún, como lo dije, no tenemos la autorización de los bomberos para entrar, para poder ver cuáles son los daños. Si ustedes vieron en los slides, tenemos medicamentos que se han salvado. Como parte de ese trabajo de nuestros trabajadores en Ares que comenzaron a movilizarlos y los movilizaron hacia la parte de adelante, igual que se han salvado documentos, también se han salvado medicamentos. Entonces, todavía no hemos podido hacer el inventario y no tenemos ese dato. Presidente, por su intermedio. Continúe, colega Aldrich. Gracias, presidente. Por su intermedio, definitivamente
existen órdenes de compras en la Oficina de Abastecimiento, Logística o como se le denomine en el Ministerio, y pecosas de ingreso al almacén, donde se puede ver claramente cuál es el monto de la compra de estos productos y saberlos sin necesidad de entrar a la zona del incendio o el epicentro. Creo que esta respuesta es simplemente un trabajo administrativo y ver las pecosas de compra del material. Otra interrogante. Si recuerda usted, a través de usted, presidente, el nombre de la empresa aseguradora que ve o vela por los productos almacenados en el almacén del MINSE, en el Agustino. Sí. Para que responda, señora ministra. Sí, primero tengo que decir que nosotros sabemos qué medicamentos, y les hemos pasado el inventario, sabemos qué medicamentos están ahí. Lo que quiero hacer notar es que no todo se ha perdido. Podríamos hacer de mirada, podría ser un 70% que se ha perdido, un 80% o un 60%, no lo sabemos. Y lo que ha quedado sería lo que habría que restar ese monto. Por eso es que no podemos dar cifras en este momento. La aseguradora es Mapfre. Damos la bienvenida al colega Lucio Ávila. Continúe, colega Víctor Albrecht. Gracias, presidente. Otra interrogante. ¿Cuándo se debieron entregar estos medicamentos almacenados, si existe una cadena de distribución? Y adicionalmente a ello, en su manifestación, hace un momento nos dijo que muchos de los medicamentos que estaban almacenados estaban vencidos. Mi interrogante es, ¿está claro el tema del vencimiento de los productos, de la caducidad de los productos? Porque eso sí sería un tema muy grave. Tener productos almacenados, vencidos, teniendo una necesidad y una urgencia a los estamentos médicos a nivel del país que se encuentran totalmente desabastecidos de medicamentos. Ese sí sería un tema muy grave, un tema de corrupción y que debería ser producto de una investigación que llegue hasta el final y sancionar a aquellos responsables que atentan contra el sistema de la salud pública en el país. Para que responda, señora ministra. Es justamente por eso que nosotros pedimos la intervención de la Oficina de Control Interno. Y tenemos el reporte fundamentalmente de qué productos o qué bienes fueron declarados vencidos, como por ejemplo pruebas rápidas para VIH, que venían vencidas. Y esto está yendo por los mecanismos correspondientes para las sanciones a los responsables. Me olvidé la otra pregunta que me hizo. Sí está garantizado el tema de la distribución sí. de los productos. Para el tema de los productos, nosotros tenemos justamente cronogramas de distribución. ¿Okay? Y esos cronogramas de distribución están establecidos, se manejan a través de las estrategias sanitarias y a través de los almacenes. Y en este momento, por ejemplo, en el caso de anticonceptivos, todos los establecimientos tienen suficientes insumos hasta febrero. Entonces, felizmente, diría yo, porque ya se habían hecho las distribuciones correspondientes, esto no debería afectar en este momento a ninguno de los establecimientos. Y se han tomado las acciones inmediatamente con los proveedores para el caso de la emergencia por la pérdida que asumimos, porque no podemos tocar, que hemos tenido las compras, para que se continúe el abastecimiento, y estamos trabajando en otro almacén, que es un almacén que nos ha provisto en este momento temporalmente de salud. Presidente, mi última pregunta. Adelante, colega Víctor. Gracias. Este incendio que ha generado la quema de los insumos médicos, medicinas, ¿va a generar un problema en el abastecimiento de la medicina en los hospitales del Ministerio de Salud? Señora ministra. No, y estamos trabajando intensamente para que eso no suceda. Gracias, presidente. Gracias, colega Víctor Albrecht. Tiene la palabra el colega Hernando Ceballos. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio a la doctora García, ministra de Salud. Bienvenida, doctora. Creo, doctora, que efectivamente hay una enorme preocupación en varias direcciones, ¿no? No solamente porque de alguna manera, y creo que de manera acertada, se ha planteado que efectivamente en el sector tenemos una crisis muy seria que tiene que ver con dos aspectos: el aspecto de la gestión y el perfil con el cual se ha empezado a involucrar
al Ministerio de Salud con la salud de alguna manera, donde el perfil de las privatizaciones a través de las tercerizaciones pareciera que era la mejor forma de poder avanzar con la salud en el país, pero lo que en realidad hemos generado es una falta de capacidad operativa y de resolución de muchos establecimientos y hospitales en el país, ¿no? Y claro, este tema del incendio la verdad que preocupa, porque uno se pregunta si ha sido casual y si ha sido intencional. Y si ha sido intencional, ¿cuál es la razón? Si ha sido el tema de cambiarnos el centro de la preocupación, ¿no?, en un tema que tiene algunos ribetes policiales sobre temas que son fundamentales con la salud, ¿no?, que tenemos que abordar y que estamos postergando, ¿no? Ahora mismo estábamos conversando con usted, por ejemplo, la necesidad de que usted viaje a algunas regiones donde realmente necesitan su presencia, doctora, y sin embargo hay dificultades por este tema, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, doctora, algunas respuestas a temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de medicamentos, que de alguna forma usted lo ha respondido parcialmente, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si estos medicamentos que están en el almacén, por su intermedio, señor presidente, estaban allí, pero tenían la velocidad de rotación, ¿no?, que debe tener un medicamento, o cuánto tiempo estaban en este almacén estos medicamentos, ¿no? ¿Cuál era entonces su fecha de estacionamiento, su tiempo de estacionamiento en estos almacenes, habida cuenta que tenemos hospitales que están francamente desabastecidos y hay productos de rotación rápida como claritromicina, como amicacina y otros antibióticos que son necesarios en los hospitales y faltan, sin embargo estaban en este almacén? Y la otra cosa, por ejemplo, es la fecha de caducidad también de estos medicamentos y el monto, pues, de los medicamentos involucrados, ¿no? Usted nos ha alcanzado la relación de los medicamentos, pero sería bueno, doctora, tener estos elementos adicionales. El otro tema, señora ministra, es saber con precisión, porque usted ha señalado que, bueno, usted no necesita ser realmente una persona que haya trabajado, digamos, en el Ministerio de Salud, en el día a día, pero como una médica peruana usted sabe la ineficiencia que tienen a nuestro servicio de salud y también sabe las dificultades que tenemos en los hospitales y en los establecimientos para poder atender a los pacientes. Pero entonces la pregunta es, más allá de esta perspectiva, de esta visión que usted tiene, que hay más cosas detrás de Moreno, la gente se pregunta, bueno, vamos a investigar, vamos a revisar, vamos a hacer un proceso, digamos, de seguimiento de todo esto, pero ¿cuáles van a ser nuestros pasos concretos en esta dirección? ¿Y cuánto tiempo nos va a tardar dar estos pasos concretos? Porque reorganizamos el CIS, pero ¿qué vamos a hacer? Van a haber, por ejemplo, una evaluación rápida de los funcionarios, van a haber concursos para directores, porque aquí también los gobiernos regionales, usted sabe, lo conversamos el otro día, ponen a los funcionarios que quieran, nadie los evalúa, nadie los controla, ¿no? Si anda bien o anda mal, el gobierno regional lo saca o no lo saca y se queda ahí este funcionario. Y también, por cierto, nosotros ya hemos perdido la costumbre de la meritocracia en el Ministerio de Salud y entonces, bueno, se imponen a los funcionarios que a mí me parecen, ¿no?, que están más cerca y le palmean el hombro a los funcionarios de mayor nivel, y entonces tenemos un enorme problema. Entonces yo le quería pedir, señora ministra, si usted nos pudiera precisar algunas medidas concretas en relación a cómo empezar a hacer más eficiente el Ministerio de Salud. Usted ha dicho que tenemos equipos malogrados en casi todos los hospitales. Entonces, ¿cómo vamos a empezar realmente a revertirlo con cosas concretas, ¿no? Y la otra cosa, si usted ha pensado en el tema de una convocatoria a concursos para dirección, para directores en todo el país, que no los tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, cómo no, congresista Tapia. Tiene la interrupción el colega Segundo Tapia. Vamos precisando las preguntas, por favor. Son las 11:10 y tenemos todavía 2 invitados más. Sí. En la misma línea, presidente, se han hablado de medicamentos vencidos. Ese dato nos debería precisar la ministra. O sea,
desde cuándo están vencidos. ¿Perdón? Tengo acá la relación de los medicamentos. Y no está la... O sea, que nos digan cuántos medicamentos estaban vencidos. Y es importante, presidente, que nos digan el monto. Por ejemplo, acá son 112.455.000 en número de medicamentos. Pero sería bueno que nos digan en plata cuánto era el monto por esos medicamentos que se han quemado, que se han incendiado. Presidente, es importante que nos precise también si de ese almacén de medicamentos del MINSA también los privados podían adquirir ahí en ese almacén, o solamente era exclusivamente para, los establecimientos del Ministerio de Salud. Y otro tema, presidente, es de que nos precisen, miren, los tabiques de las farmacias están desabastecidos, o sea, no hay medicamentos en todo el Perú, ¿no? Es una crisis, desabastecimiento, yo diría casi total. Y miren, presidente, acá veo que se han quemado gasa, guantes, medicamento de la Satanavir que estábamos hablando, ¿no? Para los pacientes con VIH, para diabetes, para tuberculosis. O sea, veo que es una cuestión indolente si esto está a cargo del Ministerio de Salud, pero no hay medicamentos en los hospitales, presidente. Entonces, que nos digan por qué estaban ahí, por qué no se distribuían. Y otro tema, presidente, que nos aclare para terminar nos habló de que no todos están digitalizados. Yo te lo veo en referencia que el año 2013 pagan a 2 empresas para que digitalicen, o sea, la información. ¿Por qué nos tiene que decir ahora la ministra que no está digitalizado? Solamente el 80%. Entonces es importante que nos precisen. Y, presidente, lo que ha dicho también la ministra nos dijo, como en 5 ocasiones ya, que se iba a convocar a concurso las direcciones de los hospitales. Veo acá una resolución justamente del Hospital Loaiza. Incluso había una terna ahí que habían hecho unas elecciones de 208 médicos y había una terna, podía elegir entre 3 personas, por mientras, ¿no? Pero veo que hay una resolución donde han elegido a dedo nuevamente. O sea, han elegido a dedo a un nuevo director, que lo aprecio, yo trabajo en el Hospital Loaiza, aprecio, respeto todo a la doctora Bao, perfecto, pero entonces estamos entrando en serias contradicciones. Y, presidente, en relación a las transferencias cuando van al hospital, por ejemplo, al Hospital Loaiza, las transferencias han sido a la dirección del hospital para comprar, equipos en la unidad de gastroenterología, han sido al hospital, y la modalidad que tenía de resolución era una resolución directoral, de IGES o del Ministerio de Salud. Nada más, presidente. Con esto, Hernando Ceballos, continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Para ir culminando, doctor, efectivamente usted ha hecho un planteo donde usted aparece muy preocupada y eso es muy bueno porque usted empieza a transparentar la situación que tenemos en salud. Pero entonces la gran interrogante es con qué rapidez se va a caminar y qué medidas concretas se van a tomar, ¿no? Eso sí no nos queda muy claro, por lo menos a mí, ¿no? Y bueno, el tema de los concursos, efectivamente, el tema de los medicamentos, tener alguna precisión, y en esta dirección, señora ministra, sí quisiéramos tener mucha más claridad, ¿no? Incluso en el tema de equipos, cómo se va a manejar este abordaje a la cantidad de equipos que tenemos malogrados o a las insuficiencias de equipamiento que tenemos en los hospitales, en cuánto tiempo y de qué manera, ¿no? Porque si no, solamente nos vamos a manejar en palabras. Entonces, espero, pues, señora ministra, que en este tema podamos tener un poco más de precisión. Muchas gracias. Gracias, colega Ceballos. Saludamos la presencia de los colegas Roberto Vieira, Juan Yuyes, Carlos Domínguez, colega Miguel Castro. Por favor, le voy a invocar, vamos centrándonos las preguntas al tema por lo cual ha sido citada la señora ministra, para que responda, por favor. Sí, muchísimas gracias. A través de la presidencia. Primero, con respecto a la movilización de los medicamentos. Cada 3 meses, por buenas prácticas,
se deben rotar los stocks y por seguridad. Eso es lo que se hace. Pero independientemente de eso, y quiero aclarar esta situación porque creo que esto es bien importante. Cuando se compran medicamentos como medicamentos antirretrovirales, medicamentos antituberculosos y anticonceptivos, se compran suficiente para todo el año, ¿okay? Y luego lo que se van haciendo son distribuciones a nivel nacional que están programadas a través del año. Y esto se hace por dos razones. Una es para poder mantener un control del stock y de los gastos que se van haciendo, porque estos son medicamentos que se llaman los medicamentos estratégicos, que se manejan a nivel central. Y la segunda, porque desafortunadamente los almacenes a nivel regional tienen poca capacidad, por un lado, y no tienen siempre las condiciones que se requieren para que se puedan mantener en buenas condiciones estos medicamentos. E incluso una cosa que hemos visto, y tengo que decirle, las direcciones regionales tienen sus almacenes y se han hecho observaciones, etcétera, y ellos tienen que estar también distribuyendo a los centros de salud, puestos y hospitales. Y muchas veces, y en estas visitas que estoy haciendo, veo que tienen sus almacenes abarrotados porque hay sobrestock y no están distribuyendo, porque no han hecho las licitaciones correspondientes para distribución y otras. Y en todo ese sistema de desorden es en el que estamos trabajando. Entonces, la razón por la que estos medicamentos están en el almacén, porque son parte de toda una programación de distribución. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que nosotros sí hemos hecho, al haber visitado los almacenes y ver que habían otros medicamentos y otros insumos, por eso es que se ha hecho estas acciones de control. Y en las acciones de control, cuyas copias vamos a enviarles, señor presidente, a la comisión, se van a dar cuenta que ahí hay fechas, hay recomendaciones, etcétera, que justamente nosotros hemos encontrado y se están tomando y se han comenzado a tomar acciones al respecto. También tengo que hacer notar que el desabastecimiento de hospitales no solamente tiene que ver con el hecho de tener medicamentos que no están siendo distribuidos. Hay medicamentos que se mantienen en custodia, que se han estado manteniendo en custodia en este almacén, porque este almacén, como le falta almacenes a alguna de los establecimientos en Lima, lo que pedían es que se tuvieran los medicamentos ahí y de ahí ellos iban sacando y distribuyendo de acuerdo a como se necesitaba. Y esta es una práctica que ya venía de antes. Pero además, los hospitales, o sea, yo lo dije esto en la Comisión de Salud, durante este periodo, en estos últimos 2 años, no se han dado todas las licitaciones que debieron haberse dado. Y como no se dieron, que son compras centrales y corporativas, no se dieron todas, entonces los hospitales supuestamente han tenido que estar comprando sus propios medicamentos y muchos de ellos no lo han hecho porque o comenzaron a hacerlo, eso significaba comprar medicamentos a más alto precio y de repente se quedaban sin recursos. Pero también ha pasado otra cuestión por la cual tampoco los hospitales tenían medicamentos. Cuando se hacen las compras corporativas, se hicieron compras corporativas que se hacen a nivel nacional, los contratos se firman con cada una de las unidades ejecutoras, que son 47 o 49 a nivel nacional. ¿Okay? Y en cada una de ellas hay un compromiso de que cada hospital tiene que firmar y hacer su propia orden de compra y la distribución de esos insumos va directamente a cada uno de los hospitales. Lo que ha sucedido es que para hacer la compra corporativa los hospitales tienen que certificar sus fondos, pero lo que significa tengo dinero y no lo debo tocar. Lo que han estado haciendo las unidades ejecutoras en Lima y en regiones es, una vez que se daba el proceso de licitación, desertificaban sus fondos y firmaban el contrato. Y cuando tenían que liberar las órdenes de compra, porque ya le tocaba que el proveedor le dé los medicamentos, y esto no es a través de nuestro almacén, sino directamente, como no tenían dinero, no hacían las órdenes de compra. Y eso también ha condicionado el desabastecimiento. Entonces, se los explico con detalle para que entiendan que esto es una cuestión. Este desabastecimiento no es porque no tengamos los medicamentos nosotros ahí, sino porque ha habido todo este proceso. Parte de las respuestas, y esa es la pregunta que me estaba haciendo, ¿qué cosas de gestión? Hemos identificado todas estas cuestiones, se están haciendo los cambios correspondientes y se están tomando también las acciones correctivas, porque esa es una práctica que es ilegal, no se puede certificar. Ahora recién con los 209 millones, con el otro dinero y con dinero adicional que vamos a tener que pedir al MEF, vamos a tener que apoyar para hacer las compras, porque
los dineros no están y se harán las secciones correspondientes para encontrar qué es lo que ha pasado. Los hospitales han hecho gastos excesivos y por eso no tienen para pagar esas licitaciones. Pero esas licitaciones y esas órdenes de compra tienen que pagarse para que los insumos puedan entrar a cada uno de los hospitales. Con respecto al concurso de directores, sí, el concurso de directores se va a hacer. Se va a hacer el concurso de directores y más aún vamos a solicitar una cuestión adicional al Congreso, que se pueda plantear el hacer concurso de directores regionales, para que los directores regionales también sean meritocráticos. Lo que sucede es que los tiempos en el Estado son largos y el reglamento para el concurso de directores estaba en revisión porque habían observaciones de servir todavía. Y eso ha condicionado que nos estemos demorando, pero me imagino que en la siguiente semana o en 2 semanas el proceso va a tener que comenzar. La razón por la que se ha tenido que hacer el cambio del director del hospital Loaiza es que no podía seguir estando el mismo director. Las famosas ternas son ternas puestas y propuestas por las federaciones. Y en la experiencia, todas las ternas, la pobre gestión de las personas que están en esas ternas ha condicionado cosas como estas de las licitaciones o gastos excesivos o gastos sobrevaluados, que es lo que estamos evaluando a través de equipos en cada uno de los hospitales. Y hemos hecho una búsqueda a través de currículums y recomendaciones para encontrar a la persona más idónea. Y ya a través de la presidencia el congresista Segundo Tapia ha aceptado que la conoce, es una persona con mucha experiencia, la persona que se ha puesto ahí. ¿Qué vamos a hacer para revertir todos estos problemas que estamos encontrando? La verdad es que todavía no cumplimos ni siquiera los 100 días. Creo que una de las cosas que necesitamos tener más tiempo para trabajar, y esa es la verdad. O sea, ha habido una serie de situaciones que nos han condicionado muchísimo tiempo y esfuerzo cuando estábamos en este momento trabajando en función de mejorar. Nosotros ya tenemos un inventario de todos los equipos malogrados y hemos comenzado a sacar procesos para la compra de algunos de estos equipos. El problema es que los procesos demoran. Por lo menos, y esto es una cuestión que se va a pedir también en las facultades, cómo simplificar los procesos de compra, hacerlos más transparentes. Porque en este momento, por ejemplo, para el densitómetro del Hospital Loaiza, que ya se ha comenzado todo el proceso, este proceso demora por lo menos unos 30 días para hacer todos los estudios de mercado, la licitación, y luego el proveedor también tiene sus tiempos de entrega, que puede ser entre 60 y 90 días. Esos son los problemas que estamos afrontando dentro del Estado y son los tiempos que van en contra de mi tiempo y que van en contra de los tiempos de las personas. Estamos viendo cambios de normativa, las facultades nos van a permitir, los cambios de normativa nos deberían permitir ayudar a mejorar las cosas. Ahora que ya tenemos los presupuestos, finalmente, porque los 209 millones, por ejemplo, recién han salido hace muy pocos días, vamos a poder ayudar a las regiones para que puedan pagar las cosas que tienen que pagar. Y tenemos todo un plan en el que vamos a hacer 4 cosas fundamentales. Uno, que es el revalorizar al recurso humano. Estamos trabajando en las escalas remunerativas, en ver los temas de meritocracia. El segundo gran tema es la infraestructura moderna e interconectada. Estamos revisando todo el plan de inversiones porque también en ese asunto hay una serie de problemas, inversiones que están incompletas, mal hechas, que tenemos que solucionarlas. Estamos viendo el tema de la cobertura universal y de calidad. Ahí viene la reorganización del CIS y la comisión interventora tiene 120 días para trabajar, pero incluso para poder cubrir los tiempos de las facultades hay una serie de cosas que se van a hacer con anterioridad. Y la cuarta cosa es la eficiencia del gasto. Con las regiones estamos proponiendo crear convenios de gestión, que tengan indicadores de gestión y convenios sanitarios. A pesar de que pareciera que en el sector salud en este momento no hemos hecho nada, además de recoger información, ya hemos trabajado mejorando coberturas de vacunaciones de manera sustantiva de 10 hasta 40 o 50%, hasta 70% en algunas regiones para algunos aspectos. Se están trabajando también los sistemas de información que no se tenían y en este momento ya están listos. Nuevos modelos de atención como el modelo J, con el que estamos llegando además de unidades móviles con telemedicina, sin hacer mucha bulla realmente, pero creo que hay bastante por trabajar. Solamente con respecto a la información de bajas, en las listas que les hemos entregado, en los subtítulos hay unos subtítulos que dicen bajas. Lo que dice bajas son en su mayoría insumos que han estado vencidos
o requieren darse de bajas. Todos esos están siendo investigados, como lo dije, y se van a tomar las acciones correspondientes, y nosotros les vamos a hacer llegar toda la información con los montos, adicionalmente. Los privados no pueden comprar, en los almacenes no se compran y no debieran hacer, nadie se acerca, ningún privado se acerca. Los almacenes son solamente para mantener materiales que luego son distribuidos a quien tenga que distribuirse. Voy a revisar este tema a través de la presidencia de digitalización por 2 empresas y yo le voy a hacer llegar la información. Y con respecto a las transferencias que se hacen, las transferencias, fundamentalmente, la gran mayoría de transferencias hacia los hospitales y las unidades ejecutoras las hace el Seguro Integral de Salud. Efectivamente, las transferencias que tienen que ver con reposición de equipos y mantenimiento, en el caso de Lima, los hace directamente el IGES a través de resoluciones directorales. Congresista Johnny Lescano, tiene uso de la palabra. Me pide una interrupción el congresista Castro. Tiene la interrupción, colega Miguel Castro. Gracias, presidente. Gracias al congresista Lescano. He escuchado a la ministra a través de la presidencia manifestar que los inventarios y las órdenes de compra que se realizaban a través de los almacenes tenían ciertos indicios de prácticas ilegales. Me gustaría saber si la Procuraduría del Ministerio de Salud ha tomado acciones al respecto, entendiendo que hay una manifiesta actividad ilegal y esto tiene que ser de alguna manera investigado y denunciado. Yo estoy tomando las palabras de la ministra, señor presidente. Y otro tema importante, en los últimos sucesos del incendio del almacén, me gustaría también, a través de la presidencia, preguntarle si es que estas compañías que prestaban el servicio de almacenaje cuentan con póliza de seguros y esas pólizas van a ser ejecutadas para que de alguna manera se revierta este daño. Y si las mismas empresas que prestan almacenaje hoy día, entiéndase que este incendio que ha sucedido debe ser porque no se ha cumplido con algunas normas técnicas y en todo caso si van a entrar en evaluación los contratos, entendiendo que esta es una nueva gestión. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Continúe, colega Johnny Lescano. Sí, presidente, muchas gracias. Saludar a la ministra de Salud. Yo quisiera complementar la pregunta del congresista Castro, a efecto que nos diga la ministra si es que por este vencimiento de medicinas, porque se han quemado medicinas vencidas y todo lo demás, ya su despacho ha dispuesto las denuncias y las investigaciones respectivas contra los responsables, porque la Procuraduría tiene que actuar, ¿no? Yo creo que eso es importante conocer qué acciones se está tomando. En segundo lugar, señor presidente, resulta anecdótico que se haya contratado una empresa de seguridad y vigilancia por 748.106.40 soles. Febrero del año 2016. Es decir, hemos pagado plata a una empresa para que nos haga quemar un almacén de medicinas. Casi 1 millón de soles desembolsado a una empresa que tenía bajo su responsabilidad el cuidado de los bienes que estaban en ese almacén. Se ha pagado dinero a otra empresa para hacer inventarios, porque no se ha contratado para hacer servicios de inventario. Pero esto resulta pues increíble. Almacén cuidado por una empresa privada, seguridad tercerizada también, que no hace un trabajo efectivo a favor del Estado, cuidando el dinero de los peruanos, sino que por la desidia o el dolo de estos señores se quema un almacén, señor. Increíble que se hagan desembolsos de esta naturaleza para causar tanto perjuicio al Estado. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Obviamente que
la investigación del origen del siniestro, señor presidente, está en manos de la policía y seguramente de los informes que nos hará llegar la compañía de bomberos, el Cuerpo de Bomberos del Perú. Pero ya el ministerio, porque esto tiene que actuarse rápidamente, porque es un hecho que no solamente ha causado daños, sino que ha creado todo un comentario general que se pretende esconder algunos hechos ilícitos del señor Moreno en este incendio, ha causado muertes de 3 peruanos. Entonces el Ministerio de Salud ha debido decir, señores del consorcio Alfield Security, explíquenos cómo, siendo ustedes una empresa especializada, ¿no?, en seguridad y vigilancia, se les ha quemado el almacén del Ministerio de Salud. Le hemos pagado plata para que hagan quemar un almacén. El asunto es, ya el despacho los ha hecho traer a estos señores para decirle, oiga, señor, ¿qué ha pasado acá? Porque aquí dice, la ministra en su explicación dice prevención, combate de incendios, y a los señores no lo hemos visto en el combate de incendios, solamente a los bomberos. ¿Qué habrá pasado ahí? Han desaparecido de la escena. Operación de medios y detección, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿se le ha pedido explicación a esta empresa? ¿Se ha dado alguna explicación, ministra? ¿Los han emplazado? ¿Le han dicho, oiga, señor, sin perjuicio de las investigaciones policiales y técnicas respectivas, denos una explicación a esto? Una segunda pregunta, señora, para que nos pueda la ministra, digamos, contestar todas ellas. El mismo 4 de octubre, días antes del incendio, el Ministerio de Salud, me parece de manera acertada, pero que causa cierta inquietud para preguntar algo, el 4 de octubre que se recibe este informe del OSI-MINSA, del órgano de control, se dispone que el acervo documentario se meta a un cuartito o a un espacio cerrado y con llave. El mismo día. ¿Fue una coincidencia o que ya el ministerio sabía que había cuestiones irregulares, se había conocido negociados y prueba de los negociados estaban en esos documentos y por eso se hace guardar los documentos? Que nos dé una explicación la ministra, porque debe haber alguna explicación de esta medida de seguridad. Mire, se ha tenido que, aparte de la empresa que cuidaba el almacén, el ministerio tomar una doble seguridad y poner la documentación en un espacio cerrado, habiendo una empresa encargada que debía dar seguridad para todo. ¿Cuál es, digamos, la razón? Que quizás en estas preguntas nos pueda aclarar mejor el panorama. Y una tercera, señor, con lo cual termino. Viendo el almacén como es, señor, que es un tremendo almacén de material noble, inmenso, con espacios vacíos para que circule la carga. De pronto se pasa el fuego de un inmueble aledaño al almacén del Ministerio de Salud. Me pide una interrupción, congresista. Tiene la interrupción, colega Mauricio Mulder. Justamente sobre ese tema, ¿no? Si se pasa o no se pasa del inmueble aledaño está por investigarse, pero esta fotografía que nos alcanzó la ministra, que es la del operario que está tratando de sacar aquí con una grúa de esas portátiles, y acá está el fuego. Quiere decir entonces que todavía había condiciones de transitabilidad para poder rescatar algunas cosas, ya con el fuego allí, dentro del almacén del MINSA. La pregunta es, ¿esta foto está tomada en momentos en que en el lado aledaño el incendio era más o menos de lo que estaba acá? Para poder determinar justamente cuál es el origen. Entonces, creo que todavía lo que señala el congresista Lescano, digamos, no está definitivamente establecido. Si se pasó de un lado para el otro, no se sabe, ¿no? Sí. Continúe, colega Johnny Lescano. En este último, digo que la teoría que se ha ido conociendo en los medios de comunicación es que habría pasado de una fábrica de zapatos hacia el almacén. Pero de las tomas que nos ha entregado ministra, habiendo tremenda estructura de material noble, me da la impresión
de que por ese lado es difícil que se pase las llamas o el fuego de una fábrica de zapatos al almacén, porque son tremenda estructura de material noble. Y da la impresión de que dentro del almacén surgió el incendio. ¿Ha podido usted indagar con la empresa de seguridad? No le pedimos que nos dé una situación de información ya final, sino ¿qué le ha explicado la empresa de seguridad? Porque estos señores no han aparecido hasta el día de hoy en el escenario y estos son uno de los principales responsables. Ni siquiera han estado en el siniestro, no se les conoce quiénes serán. Entonces nos causa suspicacia porque el Estado ha pagado dinero para provocar incendios. Esas preguntas, ministra, si pudiera responder. Para que responda, señora ministra, damos la bienvenida a la colega Leila Chihuán. ¿Puedo comenzar, no? Sí. Al congresista Castro, a través de la presidencia, sí, la Procuraduría ya está involucrada y tomando acciones. Con respecto, no es ninguna compañía la que presta el almacenaje. El almacén es del Ministerio de Salud y sí tenemos una póliza de seguros por infraestructura y por bienes que la da MAFRE y que está activa. Creo que con esas eran las dos grandes preguntas. Con respecto al congresista Lescano, la razón por la que sabemos justamente que hay vencimiento de medicinas es porque tomamos las acciones correspondientes al entrar y se hizo toda una evaluación de control interno y se tomaron las primeras acciones al respecto. Y hay todo un proceso que se está dando, el OSI está investigando y está viendo todo ese asunto. Entonces nosotros tomamos acciones previas a todo esto para ver qué era lo que había en los almacenes, por qué habían medicamentos vencidos, por qué estaban, etcétera. Entonces todo eso está en proceso, independientemente de este siniestro. El tema anecdótico sobre la empresa de vigilancia, yo quiero hacer notar que este contrato es un contrato que se hizo en febrero del 2016, ¿no es cierto? Y es un contrato que ya viene de tiempo atrás. Nosotros sí pedimos, y desde el almacén, o sea, desde la oficina de Senares... Interrumpimos la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para de inmediato